Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Vladimir Mendoza de Biología. El tema que vamos a desarrollar esta semana corresponde a las biomoléculas orgánicas, la segunda parte, y vamos a tocar específicamente a las biomoléculas, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces vamos a empezar con las proteínas. Mire usted esta imagen. Tenemos alimentos ricos en proteínas, carne, huevo, algunos vegetales. Y vamos a decir pues que las proteínas son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también azufre. Ahora, se consideran las proteínas polímeros, o sea, cadenas de una unidad. ¿Cuál es la unidad de la proteína? Importante que ya lo sepa desde ahora. Se llaman aminoácidos y lo vamos a representar con esta doble A minúscula. Estos aminoácidos se unen entre sí a través de enlaces peptídicos. Entonces ya más o menos tengo la idea, profe, de que una proteína es una biomolécula orgánica formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, también azufre, cuya unidad es el aminoácido y que se unen por enlaces peptídicos. Ahora, otra característica y dato importante de las proteínas es que son las biomoléculas orgánicas más abundantes de los seres vivos. Son las que se encuentran aproximadamente un 80% del ser vivo. ¿Qué quiere decir? Que de todas las biomoléculas orgánicas, las cuatro que vamos a estudiar hasta el día de hoy, el 80% en un ser vivo es proteína. Entonces básicamente somos pura proteína. ¿Ya? Pero vamos a ver en las siguientes diapositivas algunas estructuras, algunos datos importantes sobre las proteínas y empezaremos hablando acerca de los aminoácidos. No, antes de ello, perdón, vamos a ver, pues, ¿no? Si son tan abundantes las proteínas, vamos a ver qué funciones cumplen. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? Una función de reserva, como la ovoalbúmina, que la encontramos en la clara del huevo, del ave, de la gallina. Entonces, el huevo, recuerde usted, de la gallina, contiene un embrión, que en 21 días va a pasar de ser una sola célula a ser un organismo pluricelular como un pollo pequeño, como un pollito. ¿Quién lo nutre al embrión? ¿Quién le da la energía para que puedan las células reproducirse y crecer? La ovoalbúmina que se encuentra en la clara del huevo. Igual la caseína es una proteína que se encuentra en el maíz, muy nutritiva. Perdón, la caseína está en la leche, disculpen, en la leche. La ceína está en el maíz, por ejemplo. Son proteínas de reserva. Proteínas de transporte, tenemos a las lipoproteínas, la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre de los animales vertebrados. La hemocianina, que transporta también oxígeno en la hemolinfa de los invertebrados. Y las lipoproteínas, que transportan colesterol. Tenemos también proteínas contráctiles en los músculos. ¿Qué proteínas son? Actina y miosina principalmente, son proteínas contráctiles de los músculos. La flagelina, en cambio, es una proteína que se encuentra en el flagelo de las bacterias. Proteínas protectoras o de defensa, mire usted, trombina, fibrinógeno, importantes para la coagulación de la sangre. Las inmunoglobulinas, o también llamadas anticuerpos, que destruyen antígenos, que destruyen bacterias, que van a generar una respuesta inmunológica. Los interferones, que destruyen virus, en particular células infectadas por virus o virus como tal, también son de naturaleza proteica. De otra función hormonal, la insulina, el glucagón, la somatotropina, que son pues tienen acción hormonal. La insulina, que disminuye la glucosa de la sangre, el glucagón, que aumenta la glucosa en la sangre, y la somatotropina, que es la hormona de crecimiento, que estimula el crecimiento en los huesos y músculos. Ahora, de función estructural, tenemos glucoproteínas, histonas, la queratina, que es una proteína estructural que se encuentra recubriendo nuestra piel, está en nuestro cabello, en nuestras uñas, en las plumas, en los cuernos, en las pezuñas de diferentes animales. Importantísima esta proteína. El colágeno, que es la proteína más abundante del ser humano, que se encuentra debajo del tejido epitelial, dando consistencia, conectando órganos internos. La elastina, que se encuentra en el cartílago elástico, por ejemplo. Función enzimática, ¿qué quiere decir esto? Que aceleran reacciones químicas. Ejemplo, catalasas, ribonucleasas. Estas enzimas aceleran reacciones químicas.
Siempre que usted ve el término enzimático, quiere decir que acelera una reacción química. ¿Y cómo lo identifico que es una enzima? Porque terminan en asa. Si terminan en asa, es una enzima. Función homeostática, tenemos la albúmina que se encuentra en nuestra sangre, la cual pues regula la cantidad de líquido que hay dentro de la sangre. Muy bien, entonces miren la cantidad de funciones que hemos mencionado y los ejemplos de algunas de estas funciones importantes para que usted por lo menos tenga una idea de la trascendencia de las proteínas en un ser vivo. Ahora sí hablemos del aminoácido. Ahí lo vemos. Esta es una forma química. El aminoácido está formado por un carbono alfa central. Está formado por un grupo carboxilo y por un grupo amino. Y tiene un radical, acá le hemos puesto letra R, que se le conoce también como la cadena lateral. Entonces todos los aminoácidos, no son muchos, son solo 20, todos tienen esta forma. Carbono alfa, un grupo carboxilo, un grupo amino y un hidrógeno hacia arriba, y acá tiene un radical o cadena lateral. Entonces no cambia, lo único que cambia es la cadena lateral, la R. Esto cambia. Si esto cambia, entonces se le va a dar una identidad diferente al aminoácido. ¿Ya? Entonces esto va a cambiar, vamos a verlo a continuación, los diferentes grupos que hay. Entonces no se olvide, el aminoácido, ¿cómo está formado? Por un carbono alfa central, unido a un hidrógeno, unido a un grupo carboxilo y unido a un grupo amino. Esto es constante. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a variar? La cadena lateral o el radical. Esto es lo que cambia y le da la identidad al aminoácido. Veamos qué aminoácidos hay. Son 20, le dije. Tenemos una clasificación sencillita. Aminoácidos hidrófobos que no van a tener afinidad por el agua. Tenemos la alanina. Mire, aquí está nuevamente el carbono central, el hidrógeno, grupo carboxilo, grupo amino, que están ionizados, y unidos a un grupo metil, alanina, a un radical metil. Tenemos la valina. Mire, y el radical cambió. Ya no es un metil, ahora es un radical de 3 carbonos. ¿Se dan cuenta? Valina. Tenemos luego la leucina, también el radical ha vuelto a cambiar. Lo demás, lo que está en celeste, se mantiene. La isoleucina, igual cambió de radical. La metionina tiene azufre. La fenilalanina tiene un compuesto aromático. El triptófano también tiene un compuesto aromático, como ve ahí. Son aminoácidos hidrófobos. Alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina y triptófano. Es importante que recuerden las abreviaturas porque en su libro he visto que hay un cuadrito donde nos piden las abreviaturas de los aminoácidos. Aquí está en la diapositiva. Y ahí no se preocupe que la diapositiva va a llegar a sus manos de todas maneras. No solo la presentación, sino también la diapositiva. Sigamos. Aminoácidos polares hidrofílicos. Son aminoácidos con carga eléctrica que son afines con el agua. Tenemos a la serina. Miren el radical. Miren, esta parte queda igual. El radical en la cadena lateral cambia. La treonina, la prolina, la glutamina, la aspargina, la tirosina, la cisteína, que también tiene azufre, un grupo sulfhidrilo tiene, y la glicina. La glicina es el aminoácido más simple que existe. ¿Por qué, profe? Porque su grupo o su cadena lateral solo es un hidrógeno nada más. No se olvide, la glicina es el aminoácido más simple que existe. Y si le preguntan, y San Marcos ha preguntado, los aminoácidos que tienen azufre solo son dos, la cisteína y la metionina que vimos en la diapositiva pasada. Muy bien, ahí tenemos. Y por último, aminoácidos ácidos y básicos. Bien, los básicos tienen carga positiva. Tenemos a la lisina, a la arginina y a la histidina. Son aminoácidos básicos. Y los aminoácidos ácidos con carga negativa, el ácido aspartico, el ácido glutámico. Entonces básicamente, si usted ha contado, tenemos los 20 aminoácidos. ¿Ya? Ahí está bien detallado en la diapositiva, sería bueno que lo repase, que lo vea, para que pueda manejar esta información. Sigamos. Ahora, lo importante de los aminoácidos, recuerde que como tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo, puede actuar como una base o puede actuar como un ácido. Ese es el detalle. Y cuando se encuentra en una disolución acuosa, el aminoácido va a formar un ion dipolar.
Si usted se acuerda de su clase de química, un ion, ¿qué quiere decir? Que gana carga eléctrica. Entonces, el aminoácido puede ser anfótero. ¿Qué significa que sea anfótero? Que puede ser actuar como un ácido o puede actuar como una base. Entonces, mire usted acá, tenemos nuestro aminoácido y vamos a decir que el pH disminuye. Si disminuye el pH, ¿qué es lo que sucede? Mire, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Si baja el pH se vuelve ácido, ¿no? Entonces, para contrarrestar esto, dice acá el aminoácido se comporta como una base. Y si es al revés, profe, si el pH aumenta, o sea, el medio se vuelve alcalino, para contrarrestar esto, el aminoácido se comporta como un ácido. O sea, este doble comportamiento que tiene el aminoácido, de base o ácido justamente, es la propiedad que se le conoce como anfótero. Entonces yo en su examen le voy a preguntar, ¿por qué son anfóteros los aminoácidos? Porque en disoluciones acuosas, el aminoácido puede actuar como base o puede actuar como ácido justamente. Eso tiene que recordar, propiedad exclusiva de los aminoácidos, el anfoterismo. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cómo se unen los aminoácidos para formar las proteínas? A través de un enlace peptídico. Mire, observe usted acá, tenemos un primer aminoácido, carbono central, hidrógeno, grupo amino, bueno, que este amoníaco está ionizado, grupo carboxilo, la cadena lateral. Y acá hay un segundo aminoácido, igual, ¿no? Grupo carboxilo, grupo amino, el hidrógeno y la cadena lateral. Ahora, para formar el enlace peptídico de los dos aminoácidos que están en contacto, ¿quién interactúa? Interactúa el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. Interactúan los dos. Y al interactuar, miren estos dos grupos, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede que se libera una molécula de agua, se desprende una molécula de agua y entonces queda formado el enlace, pues. ¿Cómo se llama este enlace que está uniendo a los dos aminoácidos? Es el enlace peptídico. Le van a preguntar cómo se llama el enlace que une los aminoácidos para formar proteínas. El enlace peptídico. ¿Cómo se formó el enlace peptídico? Entre dos aminoácidos, entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro aminoácido. Y en esa reacción química se libera una molécula de agua. Pues ahí tenemos la forma de un enlace peptídico. Muy bien, esta es una representación digamos, en el espacio. Básicamente es lo mismo, pero lo más importante es esto de acá, que le acabo de decir. ¿Quiénes interactúan para la formación del enlace peptídico y qué moléculas se liberan? Ahora, las proteínas tienen diversas estructuras. La estructura más simple es la estructura primaria. Todititas las tienen. ¿Y qué son las estructuras primarias? Simplemente es la secuencia de aminoácidos. Aminoácido tras aminoácido, tras aminoácido, tras aminoácido, unidos por enlace peptídico. Ya es simplemente eso. Este es un orden que hemos puesto así al azar. Ya entonces, ¿qué es la estructura primaria? La secuencia lineal de aminoácidos. Están dispuestos en zigzag, como ve ahí, ¿no? Muy bien, como en la naturaleza hay 20 aminoácidos, entonces el orden, pues matemáticamente se configura como 20 a la n, ¿no? Es una fórmula matemática, ¿no? Entonces, si quisiéramos ver una cadena de 100 aminoácidos, ¿cuántas cadenas posibles podrían haber? Es este número, ¿no? Extenso. Imagínense. ¿No? Entonces, imagínense la cantidad de proteínas que se pueden formar, ¿ya? Pero de esta diapositiva quiero que rescate que las estructuras primarias de los aminoácidos están formadas por la secuencia lineal. Ojo, la estructura primaria de las proteínas, perdón, están formadas por secuencia lineal de aminoácidos, nada más, unidos obviamente por enlace peptídico. Muy bien, chicos, ahí lo vamos a dejar esta primera parte. Vamos a continuar en el siguiente video.